Bueno, en este video vamos a trabajar los tipos de fuerza. Dentro de ellas tenemos la fuerza de peso. El peso de un objeto se define como la fuerza de gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, queriendo esto decir que es igual a masa por gravedad, puesto que el peso es la fuerza según las unidades del sistema internacional que equivalen al newton. Para un objeto que en caída libre la gravedad es la única fuerza que actúa sobre él, por lo tanto la expresión para el peso se deriva de la segunda ley de Newton, que equivale a que el peso es igual a la fuerza, lo que es equivalente a la masa por la gravedad. Si el objeto está en caída libre sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad. La segunda fuerza que se va a trabajar es la fuerza normal. Esta es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que se encuentra apoyado en él. En este caso, la magnitud y la dirección del cuerpo se ejercen en dirección contraria al cuerpo del que se apoya, y la fuerza actúa perpendicular y hacia afuera de dichas superficies. Este tipo de fuerza que vemos cuando apoyamos un libro sobre la mesa. Por ejemplo, allí el objeto se encuentra en reposo sobre la superficie y en esa interacción son el peso y la fuerza de contacto las únicas que actúan. La tercera es la fuerza de tensión. Se conoce como la fuerza de tensión a la fuerza que se aplica a un cuerpo elástico que tiende a producir una tensión. Este último concepto posee diversas definiciones que dependen de la rama del conocimiento desde la cual se analice. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir la fuerza del cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Las fuerzas de tensión son, en definitiva, cada una de estas fuerzas que soportan la cuerda sin romperse. El cuarto tipo de fuerzas de rozamiento o de fricción. La fuerza de rozamiento es la fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se oponen al movimiento. Dentro de este tipo de fuerza existen tres variables, donde la fuerza de rozamiento se representa con la Fr, la U es el coeficiente de rozamiento de fricción y la N es la fuerza normal. El rozamiento se debe a las imperfecciones y rigurosidades, principalmente microscópicas, que existen en la superficie de los cuerpos. Al poner en contacto, estas rigurosidades se enganchan unas con otras, dificultando el movimiento. Para minimizar el efecto del rozamiento, o bien se pulsen las superficies o bien se lubrican, ya que el aceite rellena las imperfecciones, evitando que éstas se enganchen. Las leyes de la física, y en especial las leyes de Newton, las podemos observar diariamente en la vida cotidiana. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá quieto o se moverá en línea recta con velocidad constante si no existe una fuerza externa que lo modifique. Por ejemplo, una persona se encuentra situada en la parte posterior de un vehículo que se desplaza a una velocidad, digamos, de 60 kilómetros y se aumenta a 80. Este vehículo, al momento de girar hacia la derecha o hacia la izquierda, producirá que el sujeto que está ubicado en la parte posterior tienda a seguir en línea recta el movimiento que tenía, pero el roce de la superficie del asiento producirá que su movimiento no se prolongue exageradamente. Por tal motivo, como mantenemos una velocidad constante, de repente esta fuerza ya no posee la velocidad constante y se va. La segunda ley de Newton es la ley del movimiento. Para que un cuerpo tenga una aceleración es necesario que sobre él actúe una fuerza externa, que es directamente proporcional con la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Un ejemplo cotidiano se conoce en la segunda ley de Newton. Puede ser algo tan simple como que dos objetos A y B, en el cual A tiene mayor fuerza que B. Estos se empujan una mesa, empujando el sujeto A hacia este y el sujeto B hacia el norte. Al sumar las dos fuerzas obtendremos una fuerza resultantemente igual al movimiento y a la aceleración de la mesa. Por lo tanto, la mesa se moverá en dirección noreste,
pero con mayor inclinación hacia el este, ya que el sujeto A ejerce mayor fuerza que el sujeto B. La tercera ley de Newton es la ley de la acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Un ejemplo de este caso puede ser un hombre que empuja una mesa. En este caso, el hombre ejerce una fuerza F1 y la mesa, en este caso, reacciona y empuja a la persona la fuerza 2. Para hacer más fácil entender este ejemplo, imagine que el sujeto y la mesa tienen la misma masa y esta sobre la superficie lisa sin fricción. En este caso, observaríamos que tanto la mesa como la persona se pondría en movimiento igual pero en sentido contrario.